Tengo en mis manos la revista dominical del diario La Nación, correspondiente al 23 de mayo de 1976, que tiene en la tapa a Berúo Carámbula, todo despeinado, con una guitarra al hombro, y la frase "mi guitarra y mi sonrisa". No conozco bien cómo era el diario La Nación en esta época, entre otras cosas porque no había nacido, pero tengo entendido que todavía era muy conservador en sus formas. Leí alguna vez que era un diario que entrados los 80 a los Estados Unidos todavía lo llamaba La Unión, por lo que es probable que la presencia de una revista dominical, que venía ocurriendo desde el año 69, fuera uno de los toques más modernos del diario y probablemente un complemento a lo que saliera en la edición del domingo, con otro público, con otra ambición de ser leído durante la semana, y no sé cuánto espacio habría para hacerle una nota a Berúo Carámbula en el diario de todos los días, aunque tampoco vamos a suponer que no había alguna sección de espectáculos donde pudiera haber algo así. Cuando abrimos la revista nos encontramos con una publicidad que dice: los avisos clasificados de La Nación también son noticia, y refiere obviamente a los avisos clasificados, y hay una lista de los rubros en los que uno puede poner un aviso, que en este rubro justamente está compitiendo en forma muy directa con Clarín, que para esa altura ya era el diario más leído en cuanto a clasificados, y entonces se quiere diferenciar con el eslogan que dice: la gente que más compra, compra La Nación, haciendo referencia a que los lectores de La Nación son, o esperan que sean, de clase alta, aristocráticos, etc. Entonces, si uno pone un aviso en La Nación, va a llegar a otro público más selecto, como vamos a poder ver después en el transcurso de la revista en algunas oportunidades. Pero algunos de los rubros son departamentos, casas y quintas, oficinas locales y cocheras. Hay un rubro que se llama Mar del Plata, que dice que va a tener todos los rubros de clasificados. Supongo que las cosas que se refieran a Mar del Plata estarán todas ahí, independientemente de si fueran casas, autos o lo que fuera. Excursiones y pasajes, camiones y pickups, materiales y maquinarias rurales, hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el sumario, donde tenemos las notas que habrá en la revista, que no son muchas, y tres pequeñas notas, una titulada El Gran Legionario, sobre Galiano de Sousa, que formó parte de la resistencia francesa-italiana en la Segunda Guerra Mundial y desde el año 49 vive en Argentina, una nota sobre el actor Osvaldo Tesser, muy pequeña, y otra pequeña nota titulada Zapatos Rotos, que dice: sucedió en un restaurante turco del centro de Londres ante una concurrencia que se turnaba para observar la marcha de los acontecimientos. Allí, una bailarina oriental que se presentó bajo el nombre de Soraya logró bailar la danza del vientre durante 31 horas seguidas y con ello batir el récord mundial de 17. La proeza hizo gastar más de una docena de pares de zapatos, pero los presentes y el periodismo señalaron que ningún cansancio notorio se percibía en la sensual Soraya luego de alcanzar la nueva marca. Cosa que supongo que solo interrumpía para cambiarse zapatos, pero bueno, ellos sabrán. Al dar vuelta a la página y luego de una publicidad que invita a visitar España, tenemos una nota titulada 8 naciones sojuzgadas, y habla sobre Medio Oriente y las naciones que no tienen territorio porque se quedaron fuera del mapa cuando se hicieron los mapas de los países que actualmente, es decir, 1976, forman parte de, en este caso, Medio Oriente, luego de las divisiones políticas que hicieron otomanos, ingleses, soviéticos, etc. Y habla de pueblos que no tienen representación, por ejemplo, en las Naciones Unidas, porque no tienen un país soberano. Por ejemplo, los kurdos, los georgianos, los armenios, algunos de ellos hoy tienen su país porque eran parte de la Unión Soviética y se independizaron en el año 91, y otros no. Entonces está el mapa de lo que sería: tenemos la Unión Soviética al norte y al sur sería Circasia, Oseta, Dagestán, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Kurdistán y Asiria. La nota cuenta que se trata de naciones que viven en esas regiones aproximadas en el mapa y que tienen identidad propia, sin embargo se reparten dentro de un país o dentro de más de un país, como Kurdistán, que está entre Turquía, Irán e Irak. Habla, por ejemplo, de la resistencia que ha tenido la Unión Soviética en el Cáucaso, a pesar de que una gran parte del Cáucaso está incluido en la Unión Soviética, pero que hablan sus propios idiomas, mantienen todo lo que puede sus costumbres. Habla del cierre de iglesias por parte de los soviéticos y, por supuesto, florece el mercado negro que les permite comerciar de acuerdo a lo que a ellos les parece, y lo lindo del mercado negro es que no está sujeto a regulación de ningún gobierno.
En el medio de la nota hay una publicidad de soperas antiguas de plata inglesa, y hay dos soperas muy ornamentadas, parecen la Copa Davis, una cosa así. Una dice, época Jorge II, punzón de Londres, año 1747, escudos nobiliarios, obra del famoso artista Peter Archambault, ex colección Enrique de Anchorena. Y la otra es de la época de Jorge IV, punzón de Londres, año 1827, en su presentuar, escudos nobiliarios, controles del gran orfebre William Reynolds, ex colección del presidente Agustín P. Justo. Y se pueden conseguir en Santarelli, Florida 688, donde hoy funciona el local Me Extraña Araña. Sigue la nota de tapa, que es de 2 páginas, o en realidad un poco menos porque hay algunas de publicidad, sobre Berugo Carámbula, titulada La guitarra y la risa, y habla sobre la carrera musical de Berugo, que está por grabar un disco que finalmente salió y se llamó Solo de Guitarra, que está para escuchar en YouTube si uno quiere, y vale la pena. Y le preguntan por las carreras paralelas de humorista y de músico. Dice, conocido a través de su actuación en Telecataplum y Upumorpo, 2 programas humorísticos televisivos, porque sienten la necesidad de aclararle al lector de La Nación que se trata de 2 programas televisivos. Berugo es al mismo tiempo un eximio guitarrista y un excelente cómico. Lo vemos actualmente en un espectáculo teatral, El Gran Cambio. Lo presentan con su nombre de documento, Ever Hugo Carámbula, y hay que admitir que la curiosa unión de sus 2 nombres, junto con su propio apellido, logra un efecto que no predispone a la seriedad, dice el texto. Upumorpo y Telecataplum son lo que se llamaba el programa de los uruguayos, que en los 80 tuvo otra encarnación que era Hiperhumor, y el que estaba en los 70, que era Upumorpo, dice el texto. Después, en el programa en el que interviene actualmente, Upumorpo logró reunir las 2 cosas, guitarra y humor. Y testimonio de Berugo. Sí, y me costó menos trabajo de lo que esperaba. Hablé con Mesa, Juan Carlos Mesa, que junto a Basurto es el libretista del programa y que además es productor, y le propuse tocar la guitarra. No solo no le pareció mal, sino que se alegró de que uno de los integrantes del equipo pudiera introducir una variedad. Al principio, desde luego, hubo una reacción de sorpresa por parte del público. Esperaban que yo me pusiera a hacer cosas raras con la guitarra, que de repente se me rompiera una cuerda. Después se habituaron a que realmente yo tocara la guitarra muy en serio y les gustó. Además, la presentación en broma que me hace Soto, Raimundo Soto, crea el clima, hace como una transición menos brusca entre lo cómico y lo serio. Y muy probablemente estas intervenciones de Berugo en guitarra sean lo que llevó a que grabara el disco Solo de Guitarra en este mismo año 76. La nota termina con el siguiente párrafo. Un paso importante hacia su meta lo ha dado ya con El Gran Cambio, espectáculo teatral en el que Berugo se dedica exclusivamente a tocar la guitarra y no hace ningún sketch humorístico. Un rato antes en la nota había dicho que entre ser humorista y concertista prefería ser concertista. Nosotros, es decir, su público, decimos o pensamos qué suerte teniendo en cuenta el virtuosismo y la sensibilidad de este eximio guitarrista, pero por otra parte, lamentaremos la ausencia del diablo que lanzaba esas carcajadas de maligna alegría o del tirabombas que nunca lograba matar a James Bond, ese humor particular, nada gritón, nada vulgar, curiosamente brotado en una personalidad a la que ni física ni psíquicamente se podría relacionar con lo cómico. Y después de todo, siempre que Berugo Carámbula no se rompa uno de sus largos y finísimos dedos, es absolutamente necesario que elija entre la guitarra y la risa. ¿Por qué no las 2? Y si esta gente está buscando a alguien que no tenga que elegir entre la música y la risa, yo podría recomendarles alguna cosa. Sigue una revista que se ocupa de los tiempos difíciles que se están viviendo en este momento en Argentina y dice, para tiempos difíciles, el pan cotidiano. ¿De qué dialogan en este momento las amas de casa con una experta culinaria? El tema principal es la búsqueda constante de nuevos platos para adecuar las necesidades alimenticias a la situación actual. Y habla de qué se come cuando no hay tanta plata, cosa que, insisto, siendo La Nación es probable que sea un término bastante relativo, pero por ejemplo habla de que se han repopularizado algunos ingredientes, dice, fueron casi despreciadas por modestas, pero hoy cobran poco a poco un lugar respetado en la mesa familiar. Lentejas, garbanzos, arvejas y porotos, los 2 últimos se encuentran actualmente frescos en el mercado, son ricos en hidratos de carbono y la soja especialmente en proteínas. Constituyen un alimento de gran valor calórico adaptados a la estación invernal. Y sugieren algunas formas de usar estos ingredientes, mezclados entre publicidades de tapicerías y de cueros.
una invitación. Dice: María Beines, que es la ecónoma de la revista de La Nación, propone para estas 2 semanas estos 14 menúes, cuyo orden la dueña de casa puede alterar a gusto. Fueron pensados teniendo en cuenta diversas exigencias. Son sabrosos, variados y económicos. Añaden uno que otro toque distinto, no requieren largas permanencias en la cocina, todos sus componentes se pueden adquirir en nuestros centros de provisión, que yo llamaría el mercado, y ante todo cubren las necesidades alimenticias de los distintos miembros de la familia, proporcionando dosis equilibradas de proteínas, hidrato de carbono, grasas y vitaminas. Y pasaré a leer el menú, que consiste cada día en plato y postre, ¿no? El lunes, puchero criollo y fruta. El martes, polenta con salchichas y flan casero. El miércoles, filete de merluza a la romana, ensalada de chauchas y compota. El jueves, ñoquis verdes con estofado, manzanas asadas. El viernes, matambre de azotillo, ensalada mixta y budín de pan. El sábado, pastel criollo, queso y dulce de membrillo. El domingo, mayonesa de caballa, macarrones al gratín, flan de manzanas. El lunes, buceca y panqueques de dulce de leche. El martes, asado con ensalada y torrijas. El miércoles, fideos al pesto y ensalada de frutas. El jueves, budín de pescado y buñuelitos de banana. El viernes, pastel de zapallitos, pechito de ternera guisado y naranjas. El sábado, milanesa a la napolitana, papas bastón y gelatina de frutas. Y el domingo, pollo a la portuguesa con arroz y fruta de la estación. Siguen las secciones regulares de la revista, empezando por la página de humor gráfico, que estamos en una época de transición. En el año 73, si no me equivoco, el diario Clarín reformó la contratapa, eliminó las tiras extranjeras que había, o por lo menos hizo una transición hasta eliminarlas, convocó a Caloi, que empezó ahí primero Bartolo y después trocó a Clemente, y se ocupó también, entiendo, de convocar a otros humoristas gráficos para que poblaran la contratapa de Clarín, de forma tal que quedó, más temprano que tarde, completamente integrada por humoristas locales, o por lo menos argentinos. Entonces estaban Fontana Rosa, Crist, Aldo Rivero con Ian, estaba también Brócoli, y después se fueron rotando y reemplazando, y hoy creo que queda Crist y ninguno más de esos. La Nación todavía tiene varias tiras extranjeras con un par de cuadros, de uno de Meléndez y otro de Vilar, pero tiene Trudy de Jerry Marcus, El corazón de Julieta por Stan Drake y Ríase la gente por Bob Weber en sus versiones dominicales, porque también los diarios de Estados Unidos tienen la tira diaria y las tiras dominicales, que son de otro formato más grande, y acá me parece que están replicando eso, entonces las tiras aparecen en la revista dominical. Entonces estas 3 tiras son doble tira, o sea, ocupan 2 hileras cada una, tal como es en Estados Unidos, y probablemente pagaron una cantidad de derechos para publicar estas tiras, que no es ridículo que haya sido lo que en su momento, en el año 73, Clarín quiso hacer al convocar humoristas locales, y tal vez sea el único caso exitoso de sustitución de importaciones que se conozca. La revista, que es muy cortita, se está terminando con el criptograma literario, que no debe confundirse con el diagrama literario de la revista de la competencia Clarín. Un recuadro de temas de bridge con un problema en el juego del bridge del que desconozco todo. Hay una publicidad de un libro fundamental de 520 páginas titulado El siglo XX, al que estando en el año 76 le falta un cuarto, pero uno puede recibir cómodamente en su casa sin adelantar dinero si envía el cupón que acá está, y que con el pago de 2.800 pesos podrá tener este libro en su casa. Hay fotos de distintos personajes del siglo XX, como Churchill, Einstein. Hay una foto de este libro abierto en una página completa con una foto de Juan 23, y algo parecido a, supongamos que son átomos o moléculas. Entonces, claramente este libro abarca muchas cosas. Y la última nota de una página es sobre teatro internacional y se titula Para un público maduro. 2 jóvenes pero prestigiosas compañías extranjeras enriquecerán en estos días la pródiga temporada teatral porteña con el verbo de Shakespeare y la lengua de Molière. Se trata de la Actors Company, que ofrecerá la primera pieza escrita por George Bernard Shaw, Widower's Houses, y un par de obras más. Y la otra es una compañía francesa que no la menciona por un nombre, dice la compañía de Denis Lorca, Jean-François Previn. También se presentará en Buenos Aires con una obra titulada Tête d'Or, primera pieza escrita por Paul Claudel. Lo que no dice la nota es dónde se van a presentar, que para eso habrá que consultar nuestro hipotético suplemento de espectáculos.
Y la revista termina con el Rincón de las Novedades, que es una sección de publicidad de estas que una agencia compra y lotea, entre las que se destaca una casa que está en la calle Acevedo al 2300, hoy llamada Armenia, en homenaje al país antes sojuzgado y hoy independiente, que si uno va a la actual Armenia 2343 en 1976, se encontrará con El Rey del Cepillo. Vuelta de Página aparece los jueves. Si usted tiene alguna revista en papel que le gustaría oír comentada aquí, nos puede contactar en nuestro Instagram, Página de Vuelta, o por mail en budepag@gmail.com. Esto es bu de vuelta, de y pag de página, @gmail.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.